¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, muy bien. Para empezar a ver estos teoremas, necesitamos definir a qué se llaman extremos de funciones. Ustedes tienen la definición en los apuntes, es una definición, yo la doy de distinta manera, qué sé yo, me parece más clara, qué sé yo, no sé. Una función f, vamos a definir lo que se llama máximo absoluto y mínimo absoluto, ¿sí? En palabras, explicado en palabras, podemos decir que el máximo absoluto es el mayor valor de y que toma la función dentro de su dominio, digamos, ¿no? La mayor imagen que toma un X que pertenece al dominio de la función, el mayor valor de todos y el mínimo absoluto, el menor valor de todos. Eso es explicado con palabras. En el lenguaje algebraico, una función f tiene máximo absoluto en un punto que llamo x sub 0 si la imagen en ese x sub 0 es mayor o igual, y ahora vamos a ver por qué se incluye el igual, que cualquier f de x, para todo x perteneciente al dominio de la función. Y ese máximo es justamente la imagen de ese x sub 0. Es lo que yo les dije recién en palabras, es el máximo valor de y que alcanza la función dentro de su dominio, por supuesto. Y de igual manera, el mínimo absoluto. ¿Por qué se incluye el igual? El igual se incluye por la siguiente razón. Si nosotros tenemos una función muy particular, como la función constante, ¿qué pasa en la función constante? Cualquier x sub 0 que tome, su imagen es siempre la misma, ¿sí? Lo tome donde lo tome a mi x, x1, x2, son todas iguales, ¿sí? Entonces acá, ¿qué sucede? Todos los valores son máximos y todos los valores también son mínimos, porque son todos iguales. Por eso se incluye el igual, para en la función constante definir a todos los puntos, a todas las y como máximos y mínimos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son todos iguales. Esa es la razón por la cual se incluye el igual. En la función constante, entonces, todos son máximos y todos son mínimos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Vamos al dibujito de abajo. ¿Lo ven el dibujito de abajo? Si yo considero que esta función, supónganse que la llamo f, ¿no? Y digo que f está definida de reales en reales. Y que esto sigue para arriba, así, esta gráfica, y después acá sigue para abajo y nunca vuelve a crecer, ¿sí? ¿Hay algún valor que sea máximo absoluto? No, porque sí, No. va arriba. No, porque si yo tomo a este como máximo absoluto, hay otra y que lo supera, ¿sí o no? No tengo un máximo absoluto. ¿Y tengo un mínimo absoluto? Tampoco. Tampoco. Ahora, supónganse que yo hablo de F1 en vez de F y digo que está definida del intervalo cerrado AB en reales.
Ahora mi dominio ya no es todo el conjunto de los reales, sino que es el intervalo AB. De acá, perdón, AE voy a poner, si no, no veo nada. AE. Acá. AE. El intervalo AE. Ahí. Este intervalo. Ahora mi dominio es este intervalo. AE. F1 tiene máximos, esta no tiene extremos absolutos. No tiene extremos absolutos. ¿Y esta, F1, tiene extremos absolutos? Sí. Sí. ¿Quién es el máximo absoluto? FD. FD es el máximo absoluto. Y FDA el mínimo. Y FD. FDA. De B, perdón. FDB mínimo absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo cambia siempre dónde hay que poner la mirada para variar en el dominio de la función? El dominio de la función siempre manda. Y en este caso de la función constante, todos son máximos y mínimos absolutos a la vez. ¿Estamos? ¿Se entendió este concepto? Sí. Esta es la definición de extremos absolutos. Pero hay otra palabrita, dice extremos relativos, ¿sí? ¿Cómo definimos los extremos relativos? Es otra la definición que vamos a tener que dar para extremos relativos. ¿Sí? Bueno, acá tengo otra figurita, ¿sí? Y voy a definir acá extremos relativos. Lo que cambia de la definición anterior, vuelvo a la diapositiva, fíjense en que acá yo les dije que es el mayor valor de Y que toma la función dentro de su dominio. Cuando hablamos de extremos relativos, o también se los suele llamar extremos locales, se hace referencia a estas puntitas que vemos acá. ¿Y cuál es la diferencia en la definición? La definición de extremo relativo o local, la voy a poner en la diapositiva que sigue, la voy a escribir acá, voy a poner en negro que se ve mejor que este color. Decimos que f de x sub 0 es máximo relativo de f de x si solo si para todo x que pertenece al entorno de centro x sub 0, ¿qué se verifica? Que f de x sub 0 es mayor o igual que el f de x. Fíjense en que lo que pongo la mirada en una x que está en un entorno de ese x sub 0. A ver, tomemos como ejemplo esto. ¿Sí? Este lo llamo x1. Me armo un entorno de x1. Un entorno son los valores que están cerquitas de x1. Un entorno de x1. ¿Y qué hago? Miro las x que pertenecen a ese entorno.
pueden estar a la derecha o pueden estar a la izquierda. ¿Y qué pasa con las imágenes de esas X con respecto a la imagen, en este caso de X1, como la llamé? ¿Cómo son estas imágenes con respecto a esta imagen? Más pequeñas, ¿sí? Eso es lo mismo que decir que f de x1 es mayor, nuevamente el igual se incluye por el tema de la función constante, que las imágenes de las x que están alrededor. Entonces, la definición de extremo relativo o local hace referencia a este valor, por ejemplo. F de x1, supongamos que tengo esta función y la defino de reales en reales. F de x1 es un máximo relativo. De la misma manera, si tengo que definir mínimo relativo, va a ser lo mismo. F de x sub 0 es mínimo relativo de f de x si, solo si, también para todo x perteneciente al entorno de x sub 0, esta vez f de x sub 0 es menor o igual que cualquier f de x que esté en el entorno. Entonces, con estas definiciones, ¿sí? Y f definida de reales en reales, f de x1 sería máximo relativo. Máximo relativo. ¿Quién más sería máximo relativo aparte de f de x1? F de J. F de J. Se cumple lo mismo. Tomo un entorno de J. Las imágenes de las X que están a la izquierda y las que están a la derecha son más pequeñas que f de j. ¿Hay algún otro extremo? ¿Hay algún otro máximo relativo? Profe, ¿en C no hay otro? No, en C no, mirá. Si yo tomo las imágenes a la izquierda de C, son menores. Pero si tomo X a la derecha de C, son mayores. ¿Ves cómo esto No, crece? está bien, vi mal, porque como cambiaba la función pensé que en tomarlo como máximo. Claro, no. No porque lo agrando. Está pasando esto así y después hace esto así. Entonces, fíjate que las imágenes, vos tenés la imagen en este punto. De este lado son más chicas, pero de este lado la supera. Entonces, esto no es un máximo. Es un punto de quiebre. Si es un punto de quiebre, ¿qué va a pasar acá con la derivada? No va a existir. No existe la derivada, pero eso no significa que sea extremo relativo. ¿Estamos? Acá también hay otro punto de quiebre. En este punto de quiebre, ¿hay algún extremo? Si miro un entorno de ese punto, las imágenes que están de las X ¿En qué izquierdas punto, son profe? mayores y las que están en la X derecha son menores. Entonces acá tampoco tenemos extremo. Es un punto de quiebre, pero no hay extremo ni acá ni acá. En cambio acá, este es un punto de quiebre porque la derivada acá no existe. No existe f' de j. Sin embargo, hay un extremo.
¿Y cuáles serían mínimos relativos? ¿El I? F de I, bien. ¿Todos ven F de I? Fíjense. Si tomo X a la derecha, las imágenes superan al F de I lo mismo que las X de la izquierda y de la derecha. ¿Sí? En F de I, ¿qué pasa con la derivada? ¿Tiene pendiente 0? F' en I vale 0. ¿Sí? Por eso están dibujadas esas tangentes horizontales. ¿Sí? Acá que hay dibujada una tangente horizontal, ¿hay algún tipo de extremo? ¿Hay un máximo, hay un mínimo ahí, hay algo? No, ahí no. No, no hay nada. Por eso están dibujadas esas tangentes horizontales, pero la existencia de una tangente horizontal no nos garantiza ningún extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro mínimo relativo hay? F de K. F de K. Si tomamos un entorno de K, las imágenes de las X de la derecha y de las X de la izquierda son superiores al F de K. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos al dibujito anterior. ¿Quiénes serían, a criterio de ustedes, máximos relativos? Si definimos la función de reales en reales, para f, digamos. F de reales en reales. En 0 y en E. F de 0 y F de E. Fíjense en que yo el máximo lo defino como el valor de Y, ¿sí? Esa es la diferencia que por ahí están con los apuntes. Algunos, en lugar de definir máximo como el valor de Y, hablan de punto de máximo, que está bien, y dan las dos coordenadas. El punto de máximo sería 0, F de 0. E, F de E. Sí, y a veces Roxana dice, ¿en qué valor se produce un máximo o un extremo? Claro, Entonces, o en qué sí, valor. lo que pasa es que a veces no es fácil encontrar la imagen del punto, entonces hay que leer bien qué es lo que busca. Claro, Yo coincido pero, con vos, el extremo es la imagen del punto. claro, si yo miro esto y digo que esto es un electrocardiograma de una persona y pregunto cuál es la máxima frecuencia que alcanzó en el intervalo AE, ¿sí? Para no irme de reales en reales, el alumno me dice acá. Y la máxima frecuencia lee acá. ¿Qué lee? Lee el valor de Y, ¿sí? No lee el valor de X. Acá Claro, será en qué instante se claro, si te generó esa preguntas a qué máxima hora se frecuencia. produjo tal Claro. frecuencia es otra cosa. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí. ¿Sí? Si esto registra el electrocardiograma de una persona, bueno, estaría en serias dificultades, ¿no? Serias dificultades de salud. Pero si acá en el eje horizontal tengo representado el tiempo y en el eje vertical la frecuencia cardíaca, y yo digo, a ver, ¿en qué momento del intervalo AE alcanza su máxima frecuencia cardíaca? Estoy preguntando en qué momento. Si pregunto en qué momento, me tienen que decir en E. Pero si pregunto cuál es la máxima frecuencia cardíaca, contesto I.
¿Se entiende? Es un electro de un hincha de fútbol. ¿Cuándo se Sí. produjo? Sí, después de ver un partido. Claro. No, Sí. y también a veces es importante porque, por ejemplo, cuando se produce un sismo, un movimiento de la Tierra, quieren saber a qué hora se produjo el máximo. Entonces, además de cuál es el máximo, sino a qué hora se produjo. Claro. Entonces, Ahora me la imagino información que es eso, importante, claro, la claro, información es importante de los dos lados, pero bueno, claro. hay una definición que hay que respetar, claro. Bueno, y mínimo relativo. Ah, me dijeron F de 0, F de E y ninguno más, ¿no? Profe, Esos serían los máximos relativos. Y mínimos relativos, F de B F de B, y F de C. Y F de C. F de C, ¿sí? Y no más. ¿Estamos? Está marcado este punto. En este punto tenemos una tangente horizontal, sin embargo no hay extremo. Acá en este punto tenemos una tangente horizontal, eso implica que la derivada vale 0 en este puntito, pero no hay extremo. ¿Sí? Acá existe la derivada. ¿Qué pasa con f' en 0? ¿Existe o no existe? ¿Qué les parece? no. No existe. Es un punto de quiebre. Recuerden que cuando la curva pierde la suavidad, la derivada no existe. Y acá este no me lo nombró nadie. ¿Este no es nada? Lo agrando acá un poco. ¿No lo nombraron como mínimo, profe? Ah, claro, qué estúpida. Lo puse en la lista. FDC. Es mínimo, ¿sí? Es Y mínimo. alguien que quiso preguntar algo y después no dijo nada, no sé si quedó claro por ahí. Sí, yo quería Ahí preguntar está. con respecto al D, porque digamos como que pareciera que en un entorno como que toma valores iguales. Y No, como, no. o no. Eh, O sea, como es mayor o no menor o igual. porque va despacito creciendo, no tenés una recta, ¿sí? Es imperceptible, pero no hay una recta. No es un tramo recto ese. Es un tramo curvo que va subiendo despacito, pero no es un pedazo de recta. ¿Me entendés? Si fuese un pedazo de recta, ahí sí todos serían, en ese trayecto, todos serían máximos y mínimos relativos. Pero no, va creciendo despacito, despacito, despacito y después empieza. Ahí. No se nota, pero bueno, no son iguales, esa es la idea. Por eso la información gráfica a veces confunde y tiene que estar siempre acompañada de algo analítico, lo gráfico. Pero no fue la idea de estos puntos, que haya iguales no, sino que vayan ahí. Es como en A, como en el punto A, lo mismo, por ahí se ve mejor. Sí, en A se ve mejor. Pero bueno, es la recta tangente deja, después de D queda todos por encima y antes de D todos por debajo, digamos, ¿no? La recta tangente atraviesa, digamos, Claro, justo podríamos ahí. decir. Del lado izquierdo Otra están. de las cosas que decimos, que siempre la recta tangente deja a la curva de un solo lado, ¿no? Y no es tan así. Claro, no es tan así, no. Las X de la izquierda están sus imágenes por debajo de la recta tangente y las X de la derecha, sus imágenes están por arriba de la recta tangente. ¿Sí? Por eso siempre los gráficos son incompletos. Siempre se necesita acompañar esto de algo analítico. Bueno, están las dos definiciones.
Asociadas con estas definiciones tenemos lo que dice el teorema de Fermat, que también a este teorema se lo conoce como condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Y yo agregaría algo de derivada existente, por las dudas. Mejor que sobre y no que falte. Ahora vamos a ver por qué agregaría eso. Dice, sea una función con extremo relativo en CF de C. O sea, un dato, recuerden que los datos se llaman hipótesis, es que C, F de C, es extremo relativo. Es decir, o cumple la definición de máximo o cumple la definición de mínimo. Nosotros vamos a hacer la demostración, es similar a hacerla si lo elijo máximo o si lo elijo mínimo. No hay diferencia en la demostración. Yo voy a hacer la demostración pensando que es un máximo relativo. Cumple la definición de máximo relativo, ¿sí? Y dice, y tal que es derivable en dicho punto. ¿Ven por qué agregué esto? O sea, existe, me están diciendo, la derivada en ese punto C. O sea, tengo dos hipótesis. Tengo un extremo relativo y a su vez me está diciendo que existe la derivada en ese extremo relativo. La tesis lo que me dice es que esa derivada entonces va a tener que valer 0. Implica esto. Esto que está escrito con palabras, yo lo puedo escribir como una proporción y digo CF de C, la voy a extremo relativo y existe F' en C. Entonces, F' en C es 0. La demostración de este teorema es, yo tengo que demostrar que la derivada es nula. Para eso planteo la definición de derivada. F' en C. Esperen que voy a... ¿Cuál sería la definición de derivada en un punto que vimos? Cuando existe la imagen, el límite. Existe la imagen, el límite. A ver, la definición de derivada en un punto era un límite. Voy a usar la definición con el delta de x. Teníamos dos definiciones de derivada en un punto, con el delta de x o x tendiendo al x sub 0, pero para esta demostración conviene la del delta de x. ¿Y acá qué va? El cociente incremental. F de ¿quién? X más delta de x. Claro, pero es C se llama, ¿no? C más delta de x menos F de C sobre el delta de x. Recuerden que la derivada en un punto, que generalmente lo llamábamos x sub 0, tenía dos maneras de definirla. O poníamos el límite cuando x tendía a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0, siempre va la imagen en el punto incrementado menos la imagen en el punto sin incrementar dividido el incremento. Esto lo podíamos escribir así o así. F de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0
sobre el delta de x. Usé esta definición. Esto siempre es la imagen en el punto incrementado menos la imagen en el punto sin incrementar, dividido el incremento de la variable independiente, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos que demostrar que esto, además, por hipótesis, me dice que existe. Si existe, significa que es un número. Y tengo que demostrar que ese número es 0, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos dos posibilidades. Si delta de x es mayor que 0, ¿sí? Nosotros dijimos que x sub 0, que c es un máximo. Si c es máximo, cumple la definición de máximo. ¿Qué significa que cumple la definición de máximo? Que para cualquier x que esté tanto a la derecha como a la izquierda, ¿cómo van a ser las imágenes? Mayores iguales. Claro, fíjense, si delta de x es mayor que 0, ¿cómo es? Esperen que voy a poner verde. Si delta de x es mayor que 0, no sé por qué pierdo el puntero. ¿Dónde estoy parada? Acá. Si delta de x es mayor que 0, ¿sí? Acá. C más delta de x, ¿qué va a estar? ¿A la derecha o a la izquierda de C? A la derecha. A la derecha. Este va a ser C más delta de x. ¿Sí? Como cumple la definición de máximo, ¿va a poder pasar esto que estoy haciendo acá? ¿Puede ser la imagen así? Si habíamos dicho no, ¿está? ¿Cómo va a ser la imagen en C más delta de x? Menor al punto. Menor, ¿estamos de acuerdo? No puede pasar esto, ¿sí? Tiene que ser más chiquitita. Ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, significa que f de c más delta de x es menor que f de c. ¿Estamos de acuerdo? Por ser máximo relativo. Quiere decir entonces que si esto es menor que f de c, ¿qué signo toma el numerador? Positivo. Esto estamos diciendo que es positivo. ¿Positivo? Este número es más chico que este número. No, A un negativo. número más chico le resto uno más grande, ¿es positivo? No, queda negativo. Claro, estoy restando uno más chico y uno más grande. Me va a dar, esto me va a dar negativo, ¿sí o no? El numerador me va a dar negativo. Esperen que voy a correr esto porque si no, no se entiende bien. Esto lo voy a hacer. Ustedes me dijeron acá. F de C más delta de X es menor que F de C. Por lo tanto, F de C más delta de X menos F de C es menor que 0, ¿sí o no?
Sí, profe. Y un negativo dividido un positivo. Negativo. Negativo, pero cuidado, porque ¿se acuerdan que en la definición de máximo dijimos que podía existir el igual? ¿Sí? Entonces, puede en algún caso que sean iguales estas dos cosas. Entonces, esto puede ser negativo o cero. ¿Se acuerdan en la definición de máximo? F de C podía ser menor o menor igual. Entonces esto se da el menor igual, ¿sí? Entonces lo de arriba es o negativo o en el caso de que sean iguales sería cero. Y entonces acá tendríamos la posibilidad de menor que cero, negativo el cociente, o también cero si se da la igualdad. Vamos a ver qué pasa si delta de x es menor que 0. Si delta de x es menor que 0, delta de x menor que 0. Hago el dibujito acá abajo. Tengo el c. Si delta de x es menor que 0, c más delta de x está a la izquierda de c. Sí, profe. ¿Sí? Pero esto sigue siendo máximo. Si sigue siendo máximo, ¿cómo tiene que ser la imagen en c más delta de x? Menor que C. Menor que C. Más chica o a lo sumo igual, ¿sí? También el igual se puede dar. Más chica o también podría ser igual, ¿no? Entonces, tenemos límite para delta de x tendiendo a 0. Ahora tenemos que esto es negativo. ¿Y qué pasa con lo de arriba? ¿Cambia lo que pasó en el análisis que hicimos en la parte de arriba o sigue siendo negativo o 0, ¿no? Acá, o 0. Negativo ahora, dividido negativo, ¿cómo sería esto? ¿Mayor Positivo. o igual que 0? Y Claro. fíjense que por hipótesis dijimos que este límite debe existir y tiene que ser un número. ¿Puede ser un número negativo y positivo al mismo tiempo? ¿Ustedes conocen algún número que sea positivo y negativo al mismo tiempo? ¿Existe algún número que sea positivo y negativo? No. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de existencia? Que sea 0. Claro. Cero. ¿Cómo? Por hipótesis, debe existir la derivada en c, por lo tanto, debe ser 0. Este teorema, si yo lo quisiera enunciar de manera gráfica, lo que me está diciendo es, si yo en un punto tengo un máximo o tengo un mínimo relativo y en ese punto la derivada existe, ¿qué tipo de tangente voy a poder trazar en ese punto? Si lo pienso desde el punto de vista gráfico. Horizontal. Horizontal. Tangente horizontal, ¿está? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este teorema, que se lo conoce como teorema de Fermat o condición necesaria para la existencia de extremo. ¿Por qué será condición necesaria y no suficiente? Como vimos en los dibujitos anteriores, si en un punto hay tangente horizontal, ¿eso me garantiza la existencia de extremo? No. No, ¿está? No. Y tampoco confundirse, porque hay puntos que son extremos relativos
y la derivada no existe. ¿Estamos? Por eso lo dije bien despacio. Si en un punto de derivada existente tenemos algún tipo de extremo relativo, sea máximo, sea mínimo, y la derivada sí o sí debe existir en ese punto la derivada va a tener que ser 0. Dicho de otra manera, en ese punto, en un extremo redondeadito, sea máximo, sea mínimo, voy a poder trazar tangente y esa tangente va a ser de tipo horizontal. ¿Sí? Y el recíproco de este teorema es falso. El recíproco es falso. Antes de pasar al teorema de Rolle, escribo acá, recíproco falso. ¿Qué sería el recíproco? ¿Cómo enunciarían al recíproco? Recuerden que es esta flecha para el otro lado, ¿no? Sí, f' en C vale 0, entonces C en CF de C hay extremo relativo. Esto es falso. ¿Y qué contraejemplo podemos dar? Y alguno de los dibujitos que mostramos antes. Profe, Sí. en la función constante, ¿cómo sería? ¿Serían todos extremos relativos? Sí, en la función constante todos los puntos son máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos relativos. Son todos iguales. ¿Sí? A veces hago un chiste vinculado con la política, pero ahora tengo miedo. Hay un único partido ahí, no hay democracia en la función constante, son todos iguales. ¿Te lo saco? Ah, ¿pero lo sacás vos o te lo saco yo? Bueno. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Bueno, yo les anticipo que esto se define en extremos relativos, se da este teorema porque todo esto se aplica en la demostración del teorema de Rolle. Lo que pasa es que yo el teorema de Rolle no lo voy a demostrar. Tienen la demostración de Rolle en los apuntes y van a ver que en la demostración se usan algunas de las cosas que estuvimos definiendo anteriormente, ¿sí? Yo la demostración no la voy a hacer. Yo el teorema de Rolle simplemente voy a enunciar hipótesis, tesis, voy a hacer algún análisis de cuándo se cumplen o no las hipótesis, pero no voy a hacer la demostración, la tienen en los apuntes. Y en las demostraciones se usan las cosas que vimos recién. Además, definir extremos y todo eso va a servir para la segunda parte de la unidad número 4, que si bien no va a entrar en el parcial, porque extremos relativos y todo eso todavía no entra en el parcial, se necesitan dar esas definiciones previas al teorema de Rolle y de Lagrange, aunque a lo mejor ustedes ahora no la vean exactamente aplicadas las definiciones y las demostraciones anteriores en la parte de ejercicios, digamos, pero sí en la demostración de este teorema se usan cosas de las que hemos definido anteriormente, ¿sí? Como hay un teorema que
tendría que intercalarlo en el medio, que es el famoso teorema de Weierstrass, que nunca me sale escribir ese apellido. Nunca. Miren que hace años que dicto análisis, tengo una negación con aprender ese apellido. ¿Viste la foto alguna vez de Weierstrass? No. ¿Vos lo sabés escribir bien de letra? W-E-I-E-I-R I-R. S Sí. T R-A. Y sabes que no sé si se escribe con 2 S o con una, me parece que con 2. Creo, ¿viste que siempre dudás? Sí, no, pero lo castellanizan por eso. No, Yo tengo dudas Creo que siempre es la de S cómo se prusiana. escribe. La es la B, S la B prusiana, izquierda. sí, por eso, sí, por eso. Y Bueno. era profesor de secundaria, era profesor de secundaria. Te digo que si no aprendías matemáticas te portabas bien porque tenía una cara de malo. Vos pensás que es plena época de Prusia, la Alemania, la Prusia alemana, digamos, de 1800 y pico, así que... Faltó una E igual. En el medio de la I. O sea, la I Entre va la I y la R. Sí, es Ahí. I-E-R. Vieron, Sí, es te vas a complicado. revisar. Sí, yo tengo una negación. con Muy este complicado. Sí. Yo Nunca sí, un porque Pérez, tengo- ¿eh? Nunca Yo un tengo una Pérez. negación porque cada vez que lo Mal, un escribo me Suárez. acuerdo de Rabuffetti. Rabuffetti, yo tuve a Rabuffetti en análisis matemático, a la del libro. ¿Qué? Era temeraria esa mujer. Le teníamos Ya pánico. el apellido te dice todo. ¿Eh? Ya el apellido como suena te dice todo. Sí, no, era brava, era brava. Yo le trabajé tenía- con ella. ¿Vos la tuviste también? No, trabajé de ayudante de ella. Ah, yo la tuve de De profesora. profesora, Sí. Asustaba. Yo me acuerdo, segundo día de clase, la tipa entra al pizarrón y escribe la definición de límite finito. Yo caí desmayada, no entendía nada. Después me fui a la terraza de mi casa, me acuerdo días enteros tratando de entender para todo epsilon más. No nos explicó nada, nos tiró la definición. Así, mastíquenla como pueden. Bueno, si f de x es continua en un intervalo cerrado, dice este señor Weierstrass, entonces f tiene en dicho intervalo un máximo y un mínimo absoluto. Sí o sí. Eso es lo que dice este señor. Este teorema también se usa en la demostración del teorema de Rolle. Si tengo una función que es continua en un intervalo, AB, hasta puede ser así, miren. ¿Quién sería el máximo absoluto? Ojo que está hablando de absolutos, ¿no? No de relativos. ¿Quién sería el máximo absoluto? B sería el máximo absoluto. FB. FDB. Y f de A el mínimo absoluto, ¿sí? ¿Está? Aunque la función, porque estoy mirando el intervalo AB, aunque la función haga esto no me importa, yo estoy mirando el intervalo AB y no estoy hablando de extremos locales, ¿sí? Si es continua en ese intervalo seguro admite un mínimo y un máximo absoluto. Eso es lo que dice Weierstrass. Bueno, todos estos teoremas se usan en la demostración del teorema de Rolle. Nosotros vamos a hacer hincapié no en la demostración, sino en la interpretación, que es lo que nos dice Rolle. Rolle tiene 3 hipótesis. Las hipótesis son los datos con los cuales contamos. Recuerden que cuando uno garantiza las hipótesis, yo garantizo que se cumplan. Es como un contrato de alquiler, yo digo. Cuando uno
tiene garantías de que se nombra un garante, ¿sí? Para que me paguen el alquiler, es como que entre comillas tengo garantizado que me van a pagar el alquiler y si no, bueno, llamo al garante, ¿no? Si no me paga el dueño, llamo al garante. Eso es en situaciones hipotéticas, porque hay veces que gente no paga el alquiler por más que tenga garantes, pero bueno, las hipótesis son garantías de que se va a cumplir la tesis. Si estas tres cosas que me dicen acá, F es continua en el intervalo cerrado. Esta definición la hemos trabajado cuando vimos continuidad en un intervalo cerrado. Ahora la vamos a recordar. Derivable en el abierto. Y las imágenes en los extremos del intervalo son coincidentes. Si se cumplen estas tres hipótesis, tenemos garantizada, estas tres hipótesis son garantía, estas tres hipótesis son garantías de que se me cumple la tesis. ¿Qué dice la tesis? Que existe un C que pertenece a ese intervalo abierto AB, donde la derivada en ese punto C vale 0. Acá tenemos el dibujito de lo que nos está diciendo Roll. Tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado AB. Recordemos qué significaba la continuidad en un intervalo cerrado. Si F es continua en el cerrado, significaba que F era continua en el abierto. Y F era continua en X igual a por derecha. Y F continua en X igual a B por izquierda. Se tenía que cumplir lo que llamábamos continuidad lateral. ¿Se acuerdan? Sí. Tenía que ser en el abierto continua y en los extremos se cumplía lo que llamábamos continuidad lateral. En A por derecha y en B, en A por derecha y en B por izquierda. ¿Sí? Tenemos entonces una función continua en AB. ¿Por qué digo por derecha? Porque supónganse que si el gráfico acá hubiese sido esto así, y en B, supónganse que acá en B tengo una tangente así. ¿Sí? En A, solamente miro la continuidad por derecha. No me interesa lo que pasa por izquierda. ¿Sí? Fíjense en F de A, existe. Acá lo tenemos. ¿Y qué pasa con el límite cuando X tiende a A por derecha? ¿Coincide con F de A o no coincide con F de A? ¿Se cumple esto? Por derecha sí, por izquierda no. Bueno, por eso es continuidad en un intervalo cerrado, tiene que ver con la continuidad en A solo por derecha y en B solo por izquierda. Fíjense en acá en B. F de B es igual al límite cuando X tiende a B del lado izquierdo. Sí, el límite por izquierda a B es igual a la imagen en el punto. No me importa lo que pasa a la derecha de B. Eso era la definición de continuidad en un intervalo cerrado. Acá,
f de A y f de B son iguales, la continuidad en el intervalo cerrado la tengo garantizada. ¿Y cómo me doy cuenta gráficamente que la función es derivable en el abierto? ¿Qué es lo que no tiene que aparecer en todo ese trayecto si solamente cuento con un gráfico? Puntos de quiebre. Puntos de quiebre, no tiene que aparecer ni puntos angulosos, ni cuspidales, puntos de cambios bruscos. ¿Se acuerdan que la derivada indicaba cambio? En un punto de quiebre hay un cambio brusco. Un cambio brusco significa que no existe la derivada. Por eso los puntos de quiebre son puntos donde la derivada no existe. Tenemos suavidad en toda la curva. No tengo ninguna sorpresa si lo único que cuento es con un gráfico, ¿no es cierto? Bueno, si se cumplen estas tres cosas, me dice que al menos existe un C, puede ser más de uno, pero que al menos sí o sí tiene que haber un C. Un C es una X a la cual llamamos C. Fíjense en que esa X a la cual llamo C pertenece al intervalo abierto a B, donde la derivada en esa X que llamé C vale 0. Dicho de otra manera, seguro hay un punto donde voy a poder trazar tangente de qué tipo. Horizontal. 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 ¿Sí? ¿Está? ¿Mm? Sí, profe. Y dicho de otra manera, también ¿se entiende esto? Acá tenemos otro. Profe, no se había escuchado, no sé si se me cortó a mí o... No dije nada. Iba a decir algo, pero no, me callé la boca. Iba a decirlo de otra manera, pero no, me arrepentí. Lo que iba a decir es, dicho de otra manera, tengo garantizado esto. Cuando se cumple esto, garantizo esto. ¿Sí? La existencia de eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puede faltar al menos un C donde pase eso. Si las hipótesis no se cumplen, esto no está garantizado. Puede que se dé, pero no está garantizado. Vamos a ver algunos dibujitos donde sucede esto. Fíjense. Bueno. A ver. Ahí ya no hay continuidad porque el punto de B no pertenece en el ¿Cuál abierto, es ¿no? la hipótesis que no se cumple acá? ¿Cuál es la hipótesis que no se F cumple? continúa en el cerrado. No es continua en el cerrado. Claro, y eso lo tengo que escribir, ¿sí? F no es continua en AB y lo explico. ¿Por qué no es continua? ¿En dónde está fallando la continuidad? En la imagen de B. Porque F de B, que es este puntito, es distinto ¿a quién? A F de A. No, a F de A no, porque F Al de B límite. y F de A son iguales. Al límite de X tendiendo a B por izquierda. Claro, límite de X tendiendo a B por izquierda, que lo voy a mostrar. ¿Cuál es el valor del límite?
el valor del límite es este, ¿sí o no? Si yo me acerco a B por izquierda, el límite es este. L coincide con f de B. L es igual a f de B. Lo muestro en el gráfico porque son distintos, ¿sí? No se cumple la continuidad por izquierda en B. Muestro dónde está el problema, ¿sí? Al mostrar dónde está el problema, no se cumple, no tengo, las hipótesis no se cumplen. Entonces no tengo garantizado el C. ¿Ustedes ven algún C de tangente horizontal en ese dibujo? No. No, podía haber existido, pero no está garantizado. Cuando una de las hipótesis no se cumple, no está garantizada la existencia. Miren este dibujo ahora. F de A la hago coincidir con F de B. Quiere decir que una de las hipótesis ya la hago cumplir, ¿sí? Y hago esto. No, porque no cumple la derivabilidad en el Claro, acá es continua, f de x es continua en el cerrado, no tengo problemas de continuidad, pero no existe f' y muestro en qué punto no existe. En este punto no existe la derivada. Este punto lo llamo, qué sé yo, x2. No existe f en x2. Y x2 pertenece al intervalo abierto, ¿no? Porque recuerden que no tenía que existir la derivada en algún punto interior al intervalo. x2 pertenece al intervalo abierto, no está garantizada la derivada. ¿Ustedes ven algún C de tangente horizontal allí? No. No, ¿ven? Al no cumplirse una de las hipótesis, no está garantizado el C. Puede que exista, pero no está garantizado, ¿sí? Y vamos al tercer ejemplo. Supónganse que tenemos esto. Así, sencillo. No voy a pegar mucha vuelta. ¿Qué hipótesis no se cumple? Igualdad de imágenes. Claro, es continua, es derivable, ¿sí? Es continua. Existe la derivada para todo x perteneciente al abierto, pero f de A es distinta de f de B. Con mostrarla que no se cumple es suficiente, ¿no? Entonces no tengo garantizado el C. En todos los casos, la mirada está puesta en el intervalo. Por fuera del intervalo no me interesa lo que pase. ¿Estamos? Yo antes de pasar a Lagrange, me gustaría algún ejercicio de rol. ¿Querés, Fabián? Dale. Sí. Para no dar tanta teoría junta. Sí. Antes de pasar a Lagrange, Fabián les va a resolver algún ejercicio de rol.
Tomen la guía. Decime cuando se comparte, Roxana. Sí, ahí ya empezó. Esta es la guía, ¿no? Sí. Así que los primeros son de rol. A ver, ahí se Que ve. básicamente son ejercicios donde hay que tener aceitado el concepto de continuidad y Y derivabilidad. derivabilidad, claro. Eso. A veces con el tema este del módulo tiene su dificultad. Aparentemente este es el 1D. A ver, sí, el 1D. ¿Lo ven, chicos, ahí? Módulo de x cuadrado menos 1. Sí, Sí, se profe. está viendo. Bueno, se los muestro de acá porque si no hay que escribir mucho, pierdo mucho tiempo, queda feo, qué sé yo. Se lo muestro desde acá. Si no tuviera el módulo, ¿cómo es la gráfica de x cuadrado menos 1? Si no tuviera la barra de módulos. ¿Cómo es? Parábola. Una parábola. Una parábola con las ramas hacia arriba y el vértice ¿dónde está? En el origen. No, Menos. en menos 1. 0, menos 1. Bien. ¿Y las raíces serían menos 1 y 1? ¿O no? Justo el intervalo acá donde me están indicando. ¿Mm? Bueno, entonces esa parábola, ¿sí? Con vértice en 0, menos 1, al aplicarle el módulo, ¿qué es lo que ocurre con la parábola si le aplicamos el módulo? La parte negativa, ¿qué ocurre con la parte negativa? Va a ser positivo. Pasa la parte positiva, ¿o no? ¿Sí? Y entonces yo ahí veo, justamente lo que estaban hablando recién con Roxana, que en estos puntos, en menos 1 y en 1, se producen quiebres, ¿no? O sea, la parábola viene así, después viene así. En esos puntos, ¿qué es lo que ocurre con la derivabilidad? No existe. No existe. Pero como acá me pide entre menos 1 y 1, como me está pidiendo entre menos 1 y 1, y las condiciones del teorema es que sea derivable en el abierto, ¿sí? Así que a mí, en realidad, mucho no me interesa que no sea derivable justo en menos 1 y justo en 1, ¿sí? Bueno, acá yo me ayudé por el gráfico, pero acá está analizado, ¿sí? Analíticamente, justamente, ¿sí? Está abierto el módulo y está representada la parábola, la gráfica de la función, ¿sí? Ya con el módulo, ¿no? Con las propiedades del módulo y todo. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar para ver si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle? Que sea continua en el cerrado. Continua en el cerrado significa continua en A por derecha, continua en B por izquierda y continua en el abierto AB. Que sea derivable en AB, o sea que no produzca ningún salto la recta tangente ahí ni nada por el estilo, que no tenga problemas para poder trazar la recta tangente en el abierto, y que las imágenes de A y de B, de los extremos del intervalo, sean iguales. Quizás el punto 3 es el más fácil, ¿no?, de probar. Si se cumplen las tres condiciones, o sea, si se cumple toda la hipótesis del teorema, tengo garantizado que por lo menos va a existir al menos un valor C dentro del intervalo donde la derivada en ese punto sea cero, o sea que la recta tangente sea horizontal. Bueno, acá está trabajada la función para poder, está abierto el módulo para poder trabajar con la función en cada rama, siempre dentro del intervalo que me están pidiendo. La continuidad en el intervalo cerrado. En el abierto AB podemos decir que es continua porque es una expresión polinómica. Acá está demostrado para un punto genérico cualquiera de el intervalo abierto menos 1, 1. Pero ustedes pueden poner que es continua porque es una expresión polinómica, ¿sí? Menos x cuadrado más 1 en el intervalo menos 1, 1 es continua, ¿sí?
continua por derecha de menos 1. O sea, la imagen de menos 1 coincide con el límite. La imagen de menos 1 la buscamos acá, da 0, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha también da 0. Por lo tanto, es continua, ¿sí? En menos 1 por derecha. Lo mismo en menos 1 por izquierda. En 1 por izquierda, perdón. La imagen de 1 da 0 y el límite acercándome por la izquierda de 1 también da 0. Entonces continua. ¿Se entiende esta parte de acá? ¿Se entiende cómo escribirla? La continuidad en el cerrado, ¿lo entienden? A ver si hay alguna pregunta. Profe, Sí, dijo que podemos poner directamente que es continua por ser polinómica. en el abierto, ¿lo ves? En esta parte sí. Ahora, en los extremos, o sea, en menos 1, que lo tengo que analizar por derecha, y en 1, que lo tengo que analizar por izquierda, lo tengo que probar. ¿Está? Porque ahí estoy probando la continuidad en un solo punto y por un solo lateral. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno. ¿Sigo? Después voy a analizar la derivabilidad en el abierto. La derivabilidad en el abierto. ¿Está? Entonces, acá está escrita, para analizar la derivabilidad en abierto, también tengo que derivar, ¿sí? X cuadrado más 1, y lo hago por definición. Pueden usar acá está hecho con h, pero pueden usar delta x, y calculamos la derivada por definición de x cuadrado más 1. Aplicamos la definición de derivada, ¿sí? En este caso, lo aclaro, se hace de esta manera porque la función es polinómica. Es fácil, si ustedes tienen una función ya un poquito más difícil, ¿sí? Ahí pueden hacer la derivada, no les va a tocar así, pero pueden hacer la derivada, analizar el dominio de la derivada. Pero en este caso, como es una función polinómica, lo pueden hacer por definición tranquilamente. Recuerden que cuando plantean la derivada por definición, el límite que les queda tiene que ser un límite indeterminado. Si acá yo evalúo para h tendiendo a 0, esto me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Desarrollamos el cuadrado del binomio, cancelamos, sacamos factor común, simplificamos. La derivada de x cuadrado más 1 es menos 2x. ¿Está? A ver, la derivada de menos x cuadrado más 1 es menos 2x. Así que la función es derivable en el abierto. No presenta ningún problema en ningún punto entre menos 1 y 1 esa derivada. ¿Estamos? A ver, miren este procedimiento, a ver si alguno tiene alguna duda con respecto a eso. Ya han hecho derivadas por definición. Las primeras derivadas que hicieron fueron por definición. Y esta es uno de esos ejemplos. A ver si tienen alguna pregunta, chicos. Sí o sí, siempre que derivar por definición en este caso. Sí, salvo que acá en la función te aparezca, ponele, qué sé yo, logaritmo de x cuadrado más 5. Bueno, entonces ahí, si no se usa la definición, usás la derivada por tabla y te fijas el dominio de la derivada dentro del intervalo que te está pidiendo, que no presente ningún problema en calcular la derivada dentro de ese intervalo. Pero si son funciones de este tipo, ¿sí? Sencillas, se hace por definición. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está bien, gracias. ¿Está bien? Bueno. Y lo tercero que tenemos que probar, la tercera parte de la hipótesis, es que las imágenes de A y de B sean iguales para que cumpla el teorema de Rolle, ¿sí? Entonces, las imágenes, en este caso, del extremo del intervalo, de menos 1 y 1. Bueno, eso es lo más fácil. O sea, busco la imagen de menos 1, busco la imagen de 1, son iguales. Quiero decir algo. Hay ejercicios que dice demostrar que existe un valor de C que cumple tal cosa. O sea, a veces
no pide calcular el valor de C, porque a veces no es tan fácil calcularlo, sino dice demostrar que existe. Voy de nuevo al enunciado del ejercicio. Dice comprobar si el teorema de Rolle es válido en las funciones indicadas. Eso me está diciendo, tenés que demostrar las hipótesis del teorema de Rolle, que es continua en el cerrado, que es derivable en el abierto y que los extremos del intervalo tienen la misma imagen. ¿Sí? Cuando sea posible, ¿sí?, obtener los valores de C, cuando sea posible. Vamos a ver entonces. Entonces, hasta acá demostramos las hipótesis del teorema. ¿Sí? Están cumplidas las hipótesis del teorema. ¿Sí? El teorema dice la derivada en un punto C me tiene que dar 0. Si lo recuerdan, la derivada vale menos 2x. Entonces agarramos menos 2x, si quieren, lo igualan a 0 y de ahí despejan el valor de C. En este caso, ¿es fácil encontrar el valor de x que cumple donde la derivada da 0? ¿Es fácil despejar de acá la x? Sí. Sí, Sí, 0. a veces no es tan así, ¿eh? Por eso dice el teorema cuando sea posible. En este caso, si yo despejo, me da que x es igual a 0. C, o sea, el valor de C vale 0. 0 pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Pertenece al intervalo Sí. menos 1, 1? Sí, Sí. justamente. ¿Sí? ¿Podría haber dado como resultado más de un valor de C? Sí, también. En este caso es uno solo. Miremos el grafiquito. ¿Dónde es que la derivada vale 0? Y acá, en este punto. ¿Sí? En ese punto, si yo trazo la recta tangente en ese punto, ¿qué ocurre con la recta tangente en ese punto? Su pendiente vale ¿cuánto? 0. 0. Bueno, ¿sí? Bueno, acá y acá, en menos 1 y en 1, no es derivable, pero no es de nuestra incumbencia porque tiene que ser derivable en el abierto, no en el cerrado. ¿Sí? Sí tengo que garantizar la continuidad en el cerrado. ¿Estamos? ¿Está entendido? A ver si hay un dibujito mejor acá. Acá hay un dibujito mejor, ¿ven? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si a mí me amplían el intervalo? En lugar de pedírmelo entre menos 1 y 1, me dicen entre menos 2 y 2. O sea, No se cumple el teorema. la misma función, pero entre menos 2 y 2. ¿Qué ocurre? Ahí no No cumpliría sería. la derivabilidad en todos los Claro. O entre 0 y 2. Suponete que te digo entre 0 y 2. tampoco cumpliría la derivabilidad. Claro. Entonces, acá, sí, con la hipótesis, no quiere decir que no se va a cumplir la tesis. Quiere decir que no tengo garantizado el cumplimiento de la tesis. Eso quiere decir que se puede cumplir como no. ¿Está? Si yo digo entre menos 1/2 y 2, entre menos 1/2 y 2 tengo un valor donde la derivada se hace 0. Pero también tengo un punto donde no es derivable. O sea, no cumple la hipótesis, pero cumple la tesis. ¿Estoy contradiciendo al teorema? La verdad es que no. ¿Estamos? ¿Sí? Es como en un equipo de fútbol, ¿sí? Tener un jugador que hasta ese momento todos los partidos hizo un gol. ¿Sí? Todos los partidos él hace un gol. Viene... Yo te pierdo en sonido, no sé los chicos, Fabián. Sí, me pasa, profe. Ah, sí, pensé que me pasaba a mí. Sí, yo también Ah. pensé que me pasaba a mí solo. No, te dejo de escuchar, Fabián, no sé, no te estoy escuchando ahora. Puedo hacer la señal que de internet. Sí, porque se congeló, me parece. Estaba contándolo del partido. Interesante. Ahí está saliendo, me parece, y volviendo a entrar. O sea, ahora del internet también.
Sí, a ver, esperen que lo voy a tener que volver a poner como moderador. Ahí está. Se cortó la comunicación, ¿no? Sí, sí. Y a ver, ¿seguís como moderador? No, no sé. Espera. ¿Se ve, se comparte lo que estoy mostrando? No. No, espera, porque no te encuentro. ¿Dónde estás? Y porque salí de la reunión Sí, pero ni te encuentro como asistente. y porque yo soy así, el fantasma Apolo. Sí. No, figurás como moderador, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, a ver, ¿escucharon eso de que a veces la hipótesis no se cumple, pero sí se cumple la tesis? ¿Escucharon eso que dije o no? Sí, profe, sí, se ahí. escuchó eso. Bueno. Eso se escuchó. Y otra cosa que quería decir, lo último que... ¿Ahí se ve lo que estoy mostrando? Sí, sí. Sí. Bueno, si yo decía para el mismo ejercicio, si yo digo entre -1 medio y 2, no es derivable en 1, no es derivable en 1, y sin embargo se cumple la hipótesis. Se cumple la tesis, perdón. O sea, no se cumple toda la hipótesis y se cumple la tesis. Que no se cumpla la hipótesis no quiere decir que la tesis no se vaya a cumplir. Lo que quiere decir es que no tengo garantizado que se cumpla. Entonces, cuando nos dicen en un ejercicio, como acá, como es la palabra que dice, comprobar si el teorema de Rolle, entonces lo que tengo que hacer es demostrar las hipótesis del teorema. Con eso garantizo que exista por lo menos un valor donde se cumpla la tesis. A veces ese valor lo puedo encontrar y otras veces no. Bueno, no sé si lo último que digo, acá ya lo había puesto como ejemplo. ¿Qué pasaba en este intervalo? En -2, 2. Para el mismo ejercicio. Era derivable. No era derivable, ¿sí? No es derivable y sin embargo hay un valor donde la derivada se hace 0, el mismo valor que antes. En 0,1, en 0,1 la recta tangente es horizontal, pero las hipótesis no se, la parte de derivabilidad de la hipótesis no se cumple. Bueno, ahí está explicado. Yo después se los subo el ejercicio, ¿sí? Entonces, ven, no se puede aplicar el teorema de Rolle. ¿Cuándo se puede aplicar? Cuando cumpla todas las hipótesis. A ver, con respecto a cómo demostrar la hipótesis, ¿tienen alguna pregunta? Vuelvo a mostrar esto. Acá está la continuidad. Acá está la derivabilidad, en este caso porque es fácil la derivada, por definición. Y acá está que las imágenes de los extremos son iguales. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre eso? Chicos. No, profe, quedó bastante claro. Bueno, miren que lo más difícil que generalmente les cuesta es esto, el tema de abrir el módulo. Fíjense que esto fue una de las primeras cosas que vieron en la materia y sin embargo cuesta. Y si abren mal el módulo, todo lo que sigue, imagínense que no va a estar bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, la dejo a Profe, Roxana. Sí, decime. siempre hay que demostrar entonces la continuidad lateral. Claro, porque te pide la continuidad en el cerrado, ¿sí? ¿Cómo hago para demostrar la continuidad en el cerrado? En el abierto se puede demostrar tomando un punto genérico, o sea, no un punto específico, sino un punto genérico A perteneciente a -1, 1 o X0 perteneciente a -1, 1. Pero ¿cómo hago para demostrar justo en -1 y justo en 1? ¿Cómo lo hago para demostrar justo en -1 y justo en 1? Porque aparte yo me puedo acercar a -1 solamente por la izquierda. Entonces lo tengo que hacer de esta manera. A ver, acá por ahí está hecho de otra manera como lo hacen ustedes, pero ¿vieron los 3 pasos? Que existe la imagen del punto, acá está. Que existe el límite por derecha de -1 y que esos dos valores sean iguales. Bueno, acá está demostrado todo en Claro. el mismo renglón, pero lo pueden hacer así. ¿Querés que lo escriba así? No, profe, lo entendí, nada más No. le preguntaba para Está bien, pero bueno, por las dudas. Y la derivabilidad, profe, si no lo podemos hacer por definición,
podemos simplemente demostrar que hay un punto, por ejemplo, si sabemos cuál es ese punto en el cual no es derivable, lo ponemos. Bueno, lo que vos decís es altamente importante. ¿Cómo demuestro que no es derivable? ¿Sí? Que no es derivable con el contraejemplo ya es suficiente. ¿Está? Con el contraejemplo es suficiente. Es decir, mostrando, como en el gráfico que mostró Roxana, mostrando en el punto donde no es derivable, ¿sí? O sea, mostrando que las derivadas laterales son distintas, o que no es continua en ese punto, entonces no es derivable, o que la recta tangente en ese punto es vertical. Entonces, en eso estoy mostrando que no es derivable. El problema es demostrar que es derivable. Entonces ahí lo tengo que generalizar. Y bueno, una forma de hacerlo es por definición, justamente. O mostrando que en el dominio de la derivada no hay problemas de derivación en ningún punto de ese dominio. No sé si te respondí lo que preguntabas. Sí, sí. Cuando uno tiene que demostrar que no es derivable es relativamente fácil, digo relativamente, porque buscar los puntos donde no se cumple. Es como saber que un ejercicio está mal y buscarle el error. Pero demostrar que está bien el ejercicio, tenés que probar cada paso, ¿sí? Que no hay ningún error. ¿Está? Claro, sí, entiendo. Bueno, Roxana, ¿paso la posta o querés que haga algún otro más? Estaba intentando programar para Bueno, mostrarles decime, cómo ¿hago va a otro ser el más? parcial. ¿Busco otro más? Escúchame, Sí. después tenés preparado con parámetros, porque los que me importan son también con parámetros, pero por ahí lo tenés para Lagrange. A ver, ¿este de qué es? Sí, de Lagrange. Tenés preparado con... El 7A es de Lagrange. No Mm. sé si con parámetro hay de rol, ¿eh? No, por eso te digo, Sí, por ahí sí. tenés preparado, listo. Sí, No, sí. a lo mejor tenías... Bueno. ¿Me escuchaste? No. Sí. No, ahora... Decime No sé. si querés, hago otro, busco otro para hacer. Busco otro y vos... No, lo que yo estaba tratando de hacer era programar, pero a ver, ya lo terminé. Espera. No, deja de después, acá veo... A ver, no sé si me escuchas ahora. Sí, está el micrófono. Acá veo que de Lagrange, de rol hay por funciones por ramas, pero no hay con parámetros, no hay con valores. Sí. Y Digo, de yo Lagrange, porque, sí. Sí, yo porque quiero dar Lagrange, que lo demos Claro, después del corte. Por más que yo claro. lo explique ahora, pero si tenés alguno por ramas de rol, mientras vos lo buscás, yo explico una cosita, ¿sí? Sí, dale. Yo lo que quiero es mostrarles, estaba programando eso, cómo voy a tomar el parcial, ¿sí? El parcial lo voy a tomar acá por Teams, por tareas de Teams. Yo no sé si en otras materias alguna vez ya trabajaron por tareas de Teams. ¿Alguien no trabajó por tareas de Teams? ¿Cómo se hace? Yo nunca trabajé por Yo tareas de tampoco, Teams. profe. Bueno, Yo yo tampoco. programé a las 10 de la mañana se va a abrir lo que se llama simulacro de parcial, ¿sí? Ustedes acá en Teams supuestamente les tiene que aparecer en el muro, pero si no van a la parte de tareas, a las 10 de la mañana se va a abrir, se fijan en la parte izquierda de la pantalla, a las 10 de la mañana, ven, yo programé simulacro de parcial para hoy. En la parte izquierda de ustedes, ven acá donde dice tareas.
Antes estaba acá arriba, ahora está en la parte izquierda. Tareas. A las 10 de la mañana se les va a tener que abrir la tarea, ¿sí? Vamos a ver, cuando lleguen las 10 de la mañana, quiero que vean eso, para que vean cómo vamos a hacer el parcial, ¿eh? Se les va a abrir una tarea a una X hora, ustedes se van a descargar el PDF de esa tarea, que va a ser el parcial, van a tener un tiempo para hacer el parcial, y después lo tienen que subir a tareas de Teams. Yo el día del parcial voy a abrir la reunión, que esto va a ser el miércoles que viene, este miércoles no, el otro miércoles. Yo a las 8 de la mañana me conecto. De 8 a 8:30, 8:20, por ahí hago empezar el parcial 8:20. Lo primero que voy a hacer es tomar lista. El día del parcial tomo lista. De 8 a 8:15 será el tomar lista. Me tienen que dar el presente por micrófono el día del parcial. Sí o sí, por micrófono. Me tienen que dar el presente. Una vez que me dan el presente, se les va a habilitar la tarea. Yo la voy a programar para todos, ¿no? Para todos los del equipo. Se habilita el parcial y van a tener el tiempo. Betina lo estableció, si son 2 horas y media. El tiempo, ¿vos te acordás, Fabián, si lo estableció el tiempo del parcial? No me acuerdo, no. Bueno, después será, porque el tiempo lo establece un poco la cátedra, así que supónganse que son 2 horas y media de trabajo, ¿sí? Y después 15 minutos para que armen el PDF y me suban los archivos. Bueno, una vez que vence ese tiempo, ustedes tienen que subir el archivo nuevamente a las tareas de Teams. Yo voy a tener abierta la reunión, porque a veces sucede que se satura al momento de tener que entregar la tarea, se satura la tarea, entonces digo, bueno, mira, quédate tranquilo, me entregás tu parcial ya por el chat privado de Teams, y me lo entregan por el chat privado de Teams, pero tienen que estar... tiene que ser por Teams la entrega, no es por Miel, es por acá. O por tarea o por el chat privado de Teams una vez vencido el tiempo, pero no 20 minutos después que se venció. Termina el parcial a las 11, entre las 11 y las 11:10 tiene que estar entregado el parcial. Doy un ejemplo. Yo después les voy a precisar bien los tiempos, eso quédense tranquilos. Profe, entonces nosotros el archivo le podemos poner la foto, o sea, le tenemos que poner la foto de los ejercicios. Claro, ustedes tienen que entregar un único PDF con todas las fotos de los ejercicios que desarrollaron, pero es un único PDF, ¿sí? Yo el parcial se los voy a subir en PDF, porque si lo subo en Word, la experiencia me dice que hay algunos símbolos matemáticos que hay chicos que no lo ven. Entonces yo el parcial se los voy a subir en PDF. No hace falta que me copien los enunciados de los ejercicios. Pueden directamente ponerme ejercicio 1 y la foto de la solución, ejercicio 4 y la foto de la solución. ¿Estamos? Entonces no sé. ¿Y hay alguna forma de guardar el... ¿Cómo? No escuché. Yo le preguntaba, profe, si tenemos que enviar el archivo con algún nombre específico. Sí, tu apellido y nombre. Tiene que decir tu apellido y nombre, primer parcial. El archivo tiene que tener el apellido y nombre de la persona y de poner primer parcial. ¿En las imágenes también de la hoja? No. En las imágenes no hace falta. Vos tenés que, bueno, obviamente... primero armás el Word y después ese Word lo transformás en PDF, ¿sí? Pero tiene que ser un único PDF con todas las imágenes.
Dale, profe. Y ¿Sí? Roxana, cuando entregan, no sé si alguien les avisa que lo recibió porque... Claro, por eso. No, ¿saben? Le explico Al a los momento chicos de que... entregar, yo la reunión la voy a tener toda la mañana abierta, voy a estar muteada y sin mi imagen. De hecho, si alguien me tiene que hacer alguna pregunta que no entienden un enunciado o algo, abren el micrófono y dicen, profe, le tengo que hacer una pregunta y yo contesto lo que tengo que contestar. Yo estoy toda la mañana conectada mientras ustedes están haciendo el parcial. Yo voy a tener la reunión abierta. El que quiera salir de la reunión y volver a entrar puede hacerlo. El que se quiera quedar en la reunión, se queda en la reunión. Eso hacen como quieran, ¿sí? Y al momento de entregar el parcial me tienen que avisar, profe, entrego el parcial. Una vez que lo entregan, yo chequeo si llegó por tareas de Teams para que ustedes se queden tranquilos. Se quedan tranquilos ustedes, me quedo tranquila yo, que entregaron el parcial, que está todo bien. Y si alguien llega a tener problemas porque se satura el momento de entregar y no lo pueden hacer por tareas, me lo mandan por chat privado de Teams también, verifico que esté la entrega como corresponde, ustedes se quedan tranquilos, yo también. Y si hay alguien que no dio el presente, no le voy a aceptar el parcial, eso sépanlo. Sí o sí, primero deben dar el presente. Persona que no dé el presente, no acepto el parcial. Eso es como en el aula. En el aula tomamos presente. Si no está presente, que es un fantasma que me entrega el parcial, bueno, acá es lo mismo. El que no tiene presente, no le voy a aceptar el parcial. ¿Estamos? No, Sí, y a profe. veces Profe. ¿Cómo se llama? Ellos se entregan, ¿sí? Y el sistema en Teams no te avisa, o sea, marca que no entregaron nada, entonces por eso uno Yo les tengo que pide estar que... chequeando, sí. Sí, Me así voy a que decir, tengan quédate paciencia en ese tranquilo que momento. está tu parcial y listo, y ahí se Claro, desconectan. tengan paciencia, no es que suben el archivo y se van de la reunión, no, esperen a que alguien les confirme que lo recibieron. Tengan paciencia porque es un momento crítico. En ese momento Sí, todos se entregan al mismo tiempo. claro, bueno, pero otras veces lo pudimos manejar bien, si entienden las reglas como son, no hay ningún problema, esperan a que yo les asegure que está el parcial y listo, Claro, ya está, se van tengan tranquilos. paciencia. Tengan paciencia de que uno le responde, digamos, ¿no? Sí, No sé si, me alguien parece que quería hay... preguntar algo. Sí, por eso. No, los gráficos, acá me están preguntando, y lo hago con GeoGebra, dice, ¿se podría explicar lo realizado en el gráfico en la hoja o debería explicarlo en el mismo GeoGebra? Los gráficos van a tener que estar, vos usás GeoGebra, pero los vas a tener que pasar a mano en el parcial. ¿Sí? Usá GeoGebra, todo lo que vos quieras, pero el gráfico va a tener que lo vas a tener que reproducir a mano en el parcial. Porque tienen que aprender a hacer escalas, porque también es importante que sepan graficar, así que ayúdate con GeoGebra, pero el gráfico va a tener que estar reproducido en la hoja con todos los detalles que eso implica, ¿sí? Hacer un gráfico Además, a GeoGebra, mano forma parte de un proceso de aprendizaje también. Entonces, ayúdate con GeoGebra, pero el gráfico tiene que estar a mano hecho en el parcial, ¿sí? Mendoza preguntó eso. ¿Qué? profe, después seguimos con la clase normal después del parcial. No, el día del parcial no se da clase. El miércoles que viene solo se toma parcial, no doy clase. Generalmente yo lo empiezo 8:30 el parcial, o sea, a las 8 tomo lista, me preguntan cosas, se van tranquilizando, qué sé yo, y generalmente 8:30 arranco el parcial. Si el parcial dura, supónganse, 2 horas y cuarto de trabajo, yo lo programo 8:30, 9:30, 10:30, 11 menos cuarto, son 2 horas y cuarto completo, supónganse, de trabajo, y después les doy 15 minutos o 20 minutos para que armen el PDF, qué sé yo,
No quiero decirle los tiempos porque quiero ver bien si no figura en ninguna parte en las normas de cátedra y no quiero transgredirlas, ¿sí? Así que, aparte, realmente todavía no armé el parcial. Hoy a la tarde me voy a poner a armar el parcial. Y también depende un poco la duración de lo que arme, ¿no? 10 minutos más, 10 minutos menos. Bueno, ¿qué más? Ahora a las 10 se va a abrir la tarea para que ustedes vean cómo es. Yo les voy a mostrar cómo es. Incluso si ustedes quieren probar, subirme cualquier archivo, dura 10 minutos nada más. De 10 a 10 y 10 va a ser ahora el simulacro del parcial. Si ustedes quieren probar en subir un archivo, suban cualquier cosa para que vean cómo es. Y se van quedando tranquilos. Este simulacro lo voy a repetir el día de la consulta el lunes. Así que hoy es un primer ensayo y el lunes, el día de la consulta, voy a repetir el simulacro del parcial. Pero como no es obligatorio el lunes, bueno, lo muestro hoy. Profe, Sí. las cuentas con lapicera, ¿no? Los cálculos auxiliares yo dejo que me los dejen en lápiz, no hay problema. Si ustedes quieren los cálculos auxiliares dejarlos en lápiz, no hay problema. Y después todo lo demás en virome. Los gráficos también, si los quieren dejar en lápiz, no hay ningún problema. Fíjense que se vea bien las fotos. Que se vea bien, eso sí, por favor. Yo sé que a ustedes les cuesta mucho, pero a nosotros nos cuesta muchísimo también corregir en forma digital, ¿no? A veces no se ven bien las fotos. Vos lo querés hacer en Paint, Sant, pero me vas a subir las imágenes del Paint. Sí, no tengo problema. Sí. Total está en cursiva, hecho en Paint. Es tu letra. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Profe, ¿hay que poner la foto del DNI en las hojas o no? ¿O lo pide antes? Mirá, la foto del DNI, si están lindos, sí, si no, no. Yo no la exijo, la verdad, porque algunos se olvidan de ponerla y termino aceptándoles el parcial igual, así que el que la quiere poner la pone solo en la primera hoja del parcial. ¿Está? Entonces, profe, dependiendo también cómo nos vaya en el parcial que vamos a tener ahora el o sea, el de derivadas, sí. La evaluación de seguimiento, ahí también va a haber tipo si nos falta un punto o medio punto, o si nos baja o nos sube la nota, ¿no? Yo el redondeo de la nota lo hago con la performance que tengo de ustedes. Es redondear la nota, no quiere decir que yo voy a transformar un parcial de un 2 lo voy a subir un 7, no, es redondear la nota, eso quedó claro, ¿no? Y si necesito... Sí, por supuesto. Va a entrar lo del fin de semana, ¿sí? ¿Y usted, Delgado, se va a sacar menos de 10? Yo acá tengo mi planillita con todas las anotaciones. Yo no creo que Roxana le acepte un menos de 10, Delgado. No me tengo. Trabaja mucho. Acá hay varios que trabajan mucho, así que tienen que tienen el compromiso de sacarse 10, ¿o no? Y por hablar tanto me parece que... No es hablar, es como preguntás. Vos se nota que trabajás, no hablas por hablar, ¿sí? Claro, las preguntas que hacen son a lo específico. Está bien, es correcto. Bueno, ya faltan 2 minutitos para que se habilite la tarea.
Vamos a hacer esto y después del corte yo voy a explicar el otro teorema Lagrange y va a ser algún ejercicio más, Fabián, del otro teorema de Lagrange. Pero no quise... Si querés le muestro rapidito, en menos de 2 minutos, uno del teorema de Rolle que aparece ahí en el... Dale. A las 10 se habilita la tarea. Sí, yo antes de las 10, menos de 1 minuto, miren. A ver si no se me corta nada acá, ¿no? Yo esperá que creo que estoy compartiendo algo. ¿Yo o vos? Estoy compartiendo, sí, yo, esperá. Ahí está. A ver ahí. ¿Se ve algo o no? Sí, profe. Se ve. Bueno, miren, ahí está el B. ¿Ven? Es una parábola para los menores que 1. Me voy a apurar un poquito para que a las 10 lo vean. Y una recta después de 1. ¿Está? Entre -2 y 8 quintos. ¿Sí? 8 quintos es 1, y pico, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ahí? ¿Se puede, mirando el dibujo nada más, ¿se puede aplicar el teorema de Rolle? No. ¿Por No qué? es continua. No es continua. Entonces, hay que demostrar que no es continua. A ver, f de 1, ¿cuánto da f de 1? Mirando acá el gráfico, después hay que escribirlo, ¿no? F de 1, ¿cuánto da? -4. -4. Y el límite cuando x tiende a 1, ¿qué pasa si yo me acerco por derecha y por izquierda a 1? Son distintos. Son distintos. Entonces digo, no se puede aplicar el teorema de Rolle porque es discontinua en 1. ¿Está? Y se terminó el ejercicio. En ese intervalo no se puede aplicar. ¿Quedó claro? Sin embargo, ¿hay algún punto donde la recta tangente es horizontal? ¿En -4? En 1, en 0 menos, en 0 Claro, en 0. -4, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, acá está mal graficado. Ahí 0 -4. Tendría que llegar. -4 es este punto que está ahí. Y sin embargo, no es derivable. Bueno, los dejo a ver si pueden ver la tarea. La tarea. ¿La visualizan, chicos? En el muro la tarea y si no, vayan a tareas y fíjense. ¿Se les habilitó? A mí Fíjense. no se me habilitó todavía. No, profe, a mí tampoco. A mí tampoco. En ninguno de los A lugares. mí tampoco. Me dice aún no hay tareas. Qué suerte. Programada, dice. 10 y 10 le puse. No, vence, 10 y 10 vence, dice. Sí. Pero supuestamente tendría que estar habilitada. ¿Pusiste algo para repartir vos? No, ningún temario, nada, ¿no? Sí, puse un PDF. Porque a veces estamos tarda... distribuyendo tu tarea a los estudiantes. Sí, tarda como son muchos, tarda en distribuirlo. Ya les va a aparecer, chicos. Ya tiene que aparecer. A veces aparece con un retraso, por eso también, como esto a veces sucede, también les doy un poco más de margen de tiempo. Sí, es como cuando uno en el aula reparte las hojas, bueno, ese tiempo que tarda en repartir las hojas es lo mismo que ocurre acá. No sé, Adrián había dicho que había cambiado algo de las tareas, yo no me di cuenta que Esto supongo que lo pusieron al costado, ¿será? Porque antes estaba en la parte superior. Sí. Yo puse una imagen, subí segundo parcial, no cualquier cosa subí. No, nada. Claro, ustedes, chicos, fíjense cuando les llega si lo pueden bajar, si lo pueden abrir y todo. A mí me llegó, profe. Ahí está, ¿ven? Ahí le llegó. Ahí me llegó a mí también. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí están. ¿Ven no sé si están viendo la pantalla, que antes me aparecía ese avioncito y me avisaba que estaba repartiendo, ahora ya no me aparece más el avioncito, me aparece todos los que vieron la tarea, ¿ven? Antonioli, visto, dice, Barral, visto. Y si no, hagan una cosa, bajen el PDF ese, cambien el nombre, pongan el apellido de ustedes y súbanlo, a ver si, porque a veces tienen problema para subir. O suban cualquier otro PDF. archivo de ustedes para
para que vean que supuestamente, esto es lo que decíamos con Fabián, cuando ustedes suben algo, además de visto, dice entregado, pero a veces no aparece la palabra entregado y ustedes lo subieron y yo tengo que entrar y ver que lo entregaron, ¿sí? O dice entregado y no entregaron nada. Claro. No se subió bien, digamos, no se admitió bien. Por eso antes de irse de la reunión ustedes tienen que tener la garantía de que, que está subido lo que me entregaron. Profe, también Ahí, aparece en la parte de publicaciones, ¿no? profe, Sí, ahí le cambié sí. el nombre y se lo mandé. Justamente tiene que aparecer en el muro. Hay veces en el muro no aparece. En el muro les aparece la tarea a ustedes. A mí no me aparece en el muro la tarea. No sé por qué a mí no me aparece. Pero a ustedes sí les aparece en el muro. Cuando es la misma tarea para todos, aparece ahí en donde dice publicación. Claro, lo que pasa es que en el muro por ahí no va a aparecer ese día porque yo voy a hacer 2 grupos, tema 1, Claro, entonces tema 2. ahí incluyo a ellos tampoco creo que le aparecen No les va a tareas. aparecer en el muro seguramente, porque yo voy a hacer distintos grupos de acuerdo al tema 1, tema 2 del parcial. Entonces, a algunos les va a llegar el tema 1, tengo que armar 2 grupos de la tarea. ¿Se Ahí entiende? García dice que lo entregó. A ver si Yo aparece también, a ver entregado. si le salta, profe. Bueno, ahora me fijo. Sí, dice 7 entrega. ¿Ven? Antonioli dice entregado. Entonces, ustedes el día que me entregan, yo tengo que venir acá y me fijo. ¿Ven? Que acá a la derecha aparece un archivo. Una vez que está ese archivo, ustedes se quedan tranquilos. Yo les digo, sí, sí, quédense tranquilos, que ya está subido y listo. Yo después lo que tengo que hacer es, yo descargo todos los parciales. Después tengo que combinar, si me va a ayudar Fabián o Mónica a corregirlo, los tengo que subir un drive, los corregimos y yo les vuelvo a entregar el parcial corregido uno por uno al chat privado de Teams. Les entrego el parcial. Profe, ¿los parciales los subimos con nombre y apellido y DNI? ¿O cómo hacemos? El nombre del archivo tiene que ser el apellido y el nombre de ustedes y primer parcial. Ese debe ser el nombre del archivo, ¿sí? Y el DNI, dije hace un ratito que el que pone la foto la pone y el que no, no. Ok, ¿Estamos? gracias. Acá otro blanco puso entregado. ¿Ven que acá apareció el archivo? Bueno, así me va a aparecer el día que ustedes entreguen. Yo tengo que venir acá, descargarlo y listo. Y corregirlo. Lo corregimos con tableta y se lo subo corregido al chat privado de Teams. Esa va a ser la modalidad. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es fácil, no es complicado. ¿Sí? A mí me es mucho más cómodo trabajar todo por Teams y no estar en Teams, en Miel, ¿sí? A mí Miel no me resulta operativo. No sé yo, no sé. Me resulta más operativo Teams. Bueno, ahora 10 y 10, esto se corta y una vez que se corta, no se pueden subir, una vez que vence el plazo, no se pueden subir más tareas. Por eso, para que ustedes estén tranquilos, yo estoy conectada en la reunión. Si alguien, profe, justo se me cerró y qué sé yo, y pasó un minuto, me lo entregan por el chat privado de Teams. Quédense tranquilos que no van a tener problemas para la entrega. El que no la pueda hacer por acá, la puede hacer pero yo voy a estar diciendo, chicos, ya venció el plazo, ya me tienen que entregar el parcial y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces usted nos avisa cuando ya terminó el tiempo y ya nos da los 15 minutos para cargar ya está programado. Yo les voy a decir cuánto dura, eso lo vas a saber antes, ¿sí? Te voy a decir, el parcial va a durar de 8:30
a 11 menos cuarto, qué sé yo. Y después vas a tener 20 minutos para hacer la entrega de tu PDF, todo, o sea, 11, qué sé yo, invento cualquier cosa, 11 y 10 termina todo. Entonces vos antes de 11 y 10, vos eso lo vas a saber antes del parcial, sí. Claro, sí, porque lo que más tardás es en sacar la foto, Por convertir eso, el yo les documento doy en 20 PDF. minutos, eso les doy tiempo para que eso lo puedan. O sea, yo separo lo que es trabajo de todo y después un tiempo extra para que hagan la foto, armen el PDF y lo suban. ¿Sí? Ahí Iglesias Facundo preguntó algo, a ver. Creo que ya lo dijiste, pero bueno. ¿Qué preguntó? A ver, está en el Dice, chat. se puede abrir por Teams también. En Word no me aparece ningún símbolo matemático. No, yo lo mandé en PDF, el parcial, y lo voy a mandar en PDF, no lo voy a mandar en Word. Ese es el problema que tiene Word, que a veces no distingue el editor de ecuaciones. Entonces. No, yo el parcial lo mando en PDF. Este PDF pudiste ver todos los símbolos, en PDF se puede ver todo, porque es como una imagen. Es como una foto. Profe, No lo mando en Word, yo lo mando en PDF. Sí, profe, alguien dijo. ¿el parcial va con nota así numérica o va aprobado o desaprobado? No, el parcial va con nota numérica. Si tenés que sacarte lo de la escala, eso se los voy a explicar. ¿Cuál es el parcial? Tiene 6 puntos, ¿sí? Eso es todo por cátedra, no son normas nuestras. Eso viene todo por cátedra. Metodología de evaluación. Ah, ¿ves? El tiempo está acá. ¿Ves que yo no quise... ¿Están viendo? Aparece donde se vence, el tiempo de vencimiento. Sí. Claro, 150 minutos, dice. Ah, en el parcial. En la evaluación, Sí. el primer parcial. 150 minutos. Maximiliano, más de 10 no te podemos poner, tampoco, te aviso. Bueno. Pero tenés que tener ahí, estar ahí en el entorno vos también, con las preguntas que haces te mereces un... No, porque algunos profesores, o sea, como para no decirte, te ponen, si estás aprobado, aprobado. Sí. Me imaginé por la pregunta que hacías, pero no, la nota me parece que tendría, no sé, debería ir con nota, ¿no? Profe. Sí. 150 minutos a partir de 8:20. Yo todavía no programé la tarea. No sé si lo voy a hacer arrancar 8:30 o 8:20. Yo ya todo eso se los voy a decir el miércoles con certeza. ¿Está? Porque eso lo hago de acuerdo a cuando termino de armar el parcial. Yo me lo pongo, lo resuelvo, veo el tiempo que me lleva a mí la resolución y ahí calculo el tiempo que le lleva al alumno. Es una metodología que tengo. Por eso el miércoles les voy a decir si arranco 8:20 o si arranco 8:30. Sí, y es a partir de ahí. Yo lo que no sé es si esto va a ser el tiempo total o yo a esto les voy a sumar un tiempo extra para que armen el PDF y todo eso. ¿Sí? Hoy a la tarde me voy a poner a trabajar en esto. Bueno, profe. ¿Estamos? Bueno, todo claro del parcial, cómo va a ser la metodología. Igualmente el miércoles voy a reforzar un par de ideas. Lo que pasa es que como el miércoles va a ser un día medio complicado, quise hacer también el simulacro hoy. Simulacro no voy a hacer el miércoles les defino los tiempos y el horario y todo eso. Y lo repito el lunes, el día de la clase de consulta voluntaria, que bueno, como va a quedar la grabación, por más que sea voluntaria, si hay cosas que se explican y alguien las quiere mirar en la grabación, lo pueden hacer. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora el recreíto, ¿sí?
Retomo y 35 la segunda parte de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Dale, Tengo la profe, dale. grabación y 35 nos volvemos a ver.